Cròniques de l'aïllament. Escoltem el que està succeint allà fora des de la ràdio d'A Punt. ¿No vos ha passat estos dies que heu somniat coses que no podeu fer? De sobte, un viatge al Japó, un passeig per la muntanya, un banyet a la mar... Jo he somniat amb un riu i a volar un catxirulo. El primer tira, però això de volar un catxirulo crec que no ho faig des de fa 20 anys. Qui sap per què dec haver somiat tot això? El que és ben cert és que a les ciutats desitgem l'espai natural de sobte. De sobte és un luxe, però de sobte és un espai crític, fràgil, un espai de recursos sanitaris mínims i que afortunadament, en la major part dels casos, al territori valencià està lliure d'infeccions. I no cal que ens preguntem com és l'aïllament a l'interior, a la ruralia, perquè Àgueda ens ho contarà ara. Ens ho conta des de l'Alt Palància, on, a més que apenes hi ha transport públic al llarg de la setmana, la realitat és que bona part de la seva població és de risc, sobretot per l'edat mitjana. Mi nombre es Águeda, vivo en Teresa, en el Alto Palancia, y normalmente me dedico a coordinar la comunicación en una empresa de productora de aceite y almendras ecológicas, y tengo la suerte de, durante estos días, poder trabajar desde casa. Àgueda, algú pensarà que allà, a l'Alt Palància, a Castelló, les normes o les restriccions no deuen ser iguals que a les grans ciutats. Bueno, pues los vecinos del pueblo estamos siguiendo todas las normas que desde las autoridades se están imponiendo y, bueno, cabe decir también que es una situación muy particular, sobre todo por la alto nivel de despoblación de esta zona. Somos pueblos muy pequeñitos en los que vivimos muy poca gente, pero es que además esta gente hay un alto porcentaje de gente mayor. O sea, por ejemplo, aquí en Teresa somos pues posiblemente unos 160 vecinos y el 70% tiene más de 65 y pondría la mano en el fuego de 70 años. Es una población muy, muy envejecida. Otra de las características también es que, por ejemplo, en esta zona no llega transporte público, que por otro lado, pese que en nuestra vida cotidiana es algo negativo, pues en este momento se convierte en una ventaja. Cabe destacar que aunque pueda parecer que aquí haya menos vigilancia, la Guardia Civil está pasando todos los días y revisando que vaya solo una persona en el coche. Sí que estén todos los comercios cerrados, bueno, sobre todo los bares, ¿no? Es lo que que es donde realmente nos reunimos aquí en el pueblo. Están todos cerrados. Però, per exemple, he d'aclarir-me, la gent del camp està treballant o no? Perquè no sé si hi ha por pel que passarà amb l'economia allà, a curt termini. A ver, los que no pueden salir al campo son los hombres las personas que lo tienen como afición. Si es tu profesión, sí que la gente está yendo igual a las granjas y también a trabajar el campo. O sea, esos trabajos, pues, o sea, sí que se continúan haciendo. También son zonas que tampoco, o sea, que el nivel de turismo tampoco es muy alto. Entonces, en ese sentido tampoco se ven muy afectadas. Y luego los supermercados y demás, porque aquí son importantes las cooperativas de aceite y que también llevan supermercados. Entonces, estos siguen funcionando. También hay muchos talleres mecánicos, porque en esta zona no hay apenas transporte público. Entonces hay mucha dependencia del coche y los talleres siguen funcionando bastante a medio gas. Ara mateix, supose, esteu preocupats perquè el virus pugui aparèixer a la comarca. Al ser comunidades más pequeñas, los ayuntamientos están mucho más pendientes de todo el mundo, o sea, conocen a todos la población, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Teresa han puesto el servicio para llevarles la compra a casa de medicinas y de comida. También tenemos un poquito de miedo de que durante el fin de semana, pues, personas que quieran, que se entiende que desde los pisos en Valencia o en las ciudades esto debe ser muy duro, pero nos da un poquito de miedo que la gente rompa su cuarentena y venga aquí a los pueblos, sobre todo porque la población que hay aquí es de mucho, mucho riesgo, es gente muy mayor, con sus enfermedades crónicas, con todo.
Escolta, per últim et pregunte, ara que vos han tancat els bars del poble, que ja saben que allà fan funció de centre de reunió i cultural, com vos ho feu per relacionar-vos? Com esteu fent el dia a dia en aquest sentit? Pues mira, los bares, que es el centro neurálgico, cerrado y nos estamos comunicando pues a través de llamadas y de WhatsApps. Y luego también aquí en el Alto Palancia estoy en una red a través de un proyecto europeo, en una red para poner en contacto a actores culturales de la comarca. Y esta mañana ha sido muy interesante porque íbamos a tener una reunión el pasado sábado, pero se canceló y lo estamos haciendo todo a través de la aplicación TUC, lo estamos haciendo online. Y la verdad es que ha sido bastante interesante porque éramos pues unas 25 personas de algunos de los pueblos de la comarca y nos hemos reunido todos a través de esa aplicación. Y la verdad es que ha sido chulo, ha sido interesante.